El motor cantó anunciando el final, pero nadie más que él lo oyó. Para todos los demás, era solo el rugido de un deportivo caro que se precipitaba por Rodeo Drive, la deslumbrante avenida del lujo y la vanidad. Pero para Silas, sentado sobre un cartón en un callejón lúgubre, el sonido era una aria estridente de agonía mecánica. Lo oía todo. El pequeño retraso en el encendido del cilindro número 4, el chirrido apenas perceptible de un cojinete desgastado en el turbo, la leve vibración que le anunciaba que después de 1000 millas el cigüeñal empezaría a desmoronarse. El dueño del coche, un joven con una camisa blanca deslumbrante, no tenía ni idea de que su preciado tesoro de $500,000 se estaba devorando lentamente desde dentro. Silas cerró los ojos. El sol de Beverly Hills era implacable, reflejándose en las fachadas y el cromo, cegador y abrasador. Pero no se escondía del sol, se escondía de los sonidos, de las sinfonías y los requiems que los motores le tocaban. Cada coche que pasaba le contaba una historia. Había un Rolls Royce con su motor perfectamente equilibrado que susurraba a un ensamblaje impecable y un cuidado esmerado. Había un Porsche con la bomba de gasolina funcionando al límite, chillando por un conductor imprudente que descuidó el mantenimiento. Era invisible para ellos. Un hombre de piel oscura que aparentaba unos 60 años, aunque apenas tenía 52. Su rostro estaba demacrado, cubierto de una red de arrugas, y el cabello gris se le enredaba en el pelo y la barba. Su ropa, antaño de buena calidad, ahora era un trapo descolorido. Pero incluso en medio de la pobreza y la suciedad, su porte se mantenía erguido. Su espalda se mantenía recta incluso cuando se sentaba encorvado en su trono de cartón. La mirada de sus ojos apagados, pero aún penetrantemente inteligentes, delataba a un hombre acostumbrado a mandar, no a mendigar. Este era el legado del ejército, lo único que la calle no podía arrebatarle. El repentino chirrido de neumáticos lo hizo estremecer. El sonido era demasiado agudo, demasiado familiar. Por una fracción de segundo, percibió un destello de metal retorcido, el olor a aceite y gasolina quemados y el silencio penetrante tras el impacto ensordecedor, un silencio en el que ya no podía oír la risa de su hija. Silas apretó los puños con tanta fuerza que se le clavaron las uñas en las palmas callosas. Se quedó sin aliento, forzó los ojos a abrirse y se concentró en la grieta en el asfalto a sus pies. Inhaló, exhaló. La grieta era como un rayo. Inhaló de nuevo, exhaló. Una pequeña hierba abriéndose paso entre la piedra, viva. Se aferró a estas pequeñas cosas para no ahogarse en la ola de recuerdos que siempre parecía lista para invadirlo. Era un diseñador, un genio, como escribieron las revistas. Sus manos no solo creaban máquinas, creaban sueños. Podía desmontar y volver a montar cualquier motor con los ojos cerrados, sintiendo cada pieza como una extensión de sus propios dedos. Conocía su lenguaje, sus secretos. Fue su genio lo que lo destruyó. El coche que mató a su familia fue su mejor creación. Impecable. Perfecto. Hasta ese fatídico día. Después de eso, ya no pudo tocar metal. El ruido de los motores se convirtió en las voces de fantasmas para él. Se había ido. Simplemente se había ido, dejando atrás la fama, el dinero y un mundo que ya no tenía sentido para él. Ahora su mundo era este callejón donde el aroma de un perfume exquisito se mezclaba con el hedor de los cubos de basura. Observaba el desfile de lujo no con envidia, sino con la indiferencia de un médico que observa a pacientes ricos pero desesperadamente enfermos. Todas estas máquinas eran libros abiertos para él, llenos de errores de diseño y concesiones ocultas bajo capas de pintura, cara y cromo brillante. Veía sus almas, mecanismos complejos e imperfectos que requerían comprensión y cuidado. De repente, un nuevo sonido interrumpió el rugido general de la calle. Era diferente a los demás. Un rugido grave y arrogante que sonaba menos a poder que a esfuerzo.
un sonido que pretendía sonar más de lo que era. Silas levantó la vista. Un coche dobló la esquina, como un pez depredador de las profundidades del océano. Largo, achaparrado, pintado de plata líquida, brillaba al sol como si estuviera vivo. Su forma era elegante y agresiva a la vez. Silas nunca había visto nada igual. No era un modelo de producción. Era el capricho de alguien encarnado en metal. Una máquina única, irrepetible. Y su motor estaba enfermo, mortalmente enfermo. Silas lo oyó al instante, el ralentí irregular, el leve clic metálico que sugería un problema en las válvulas y el extraño zumbido que no pudo identificar desde lejos. El coche era una bonita carcasa que ocultaba una grave aflicción. El coche rugió hasta la acera y se detuvo de golpe justo delante del callejón donde estaba sentado Silas. La puerta se abrió como un ala, dejando salir a un joven, alto, rubio, con un traje caro, sin corbata y una expresión de suficiencia en su rostro bien cuidado. Era el reflejo exacto de su coche, elegante, caro y vacío por dentro. Le lanzó las llaves al aparcacoches como si le tirara un hueso a un perro y sin mirar atrás se dirigió a la boutique. Silas lo vio irse. Había visto a cientos como él, jóvenes herederos de fortunas que creían que el mundo era su derecho de nacimiento. Compraban los juguetes más caros sin tener la menor idea de cómo funcionaban. Para ellos, un coche era solo un símbolo de estatus, una extensión de sus egos inflados. Bajó la cabeza de nuevo, intentando recuperar la indiferencia, pero el sonido del motor enfermo no se le iba de la cabeza. Era como un gemido, como si este hermoso pero imperfecto mecanismo pidiera ayuda. Y por primera vez en muchos años, algo más que dolor y apatía se agitó en el alma de Silas. Era un sentimiento débil, casi olvidado, curiosidad profesional. No había pasado ni media hora cuando las puertas de la boutique se abrieron de par en par. Chadwick Harrington III salió a la calle y ya no estaba solo. De su brazo iba una rubia alta con un vestido que costaba más de lo que Silas había ganado en un año, incluso en su vida anterior. Se reía de uno de sus chistes, con la cabeza echada hacia atrás y su risa era tan cara y mesurada como su ropa. Chadwick, con las bolsas en la otra mano, parecía aún más presumido que antes. Era el rey de este mundo y todo el mundo necesitaba verlo. Chasqueó los dedos y el encargado, doblado por la cintura, acercó el coche plateado hasta la entrada. Chadwick le lanzó un billete arrugado y ayudó a su acompañante a sentarse en una silla baja de cuero blanco. «Ahora te voy a enseñar, cariño, lo que mi Comet puede hacer», ronroneó poniéndose al volante. «Nadie más en este pueblo tiene algo igual. No es solo un coche, es una obra de arte, mi arte». Presionó el botón de arranque. El motor de 12 cilindros rugió, haciendo que varios transeúntes voltearan la cabeza. El sonido era fuerte, desafiante, pero Silas volvió a percibir ese mismo tono enfermizo, un leve sonido metálico que delataba un grave problema interno. Pero Chadwick, aturdido por su propia vanidad, no notó nada. Pisó a fondo el acelerador varias veces, disfrutando del rugido y la atención de la multitud. «Abróchate el cinturón de seguridad», le sonrió a su compañero y condujo suavemente el coche hacia el centro de Rodeo Drive. Quería causar una buena impresión, pisar el acelerador y alejarse a toda velocidad, dejando solo miradas envidiosas a su paso, y así lo hizo. El coche se sacudió hacia adelante, el motor rugió al límite y en ese preciso instante se oyó un chirrido terrible, como si alguien hubiera lanzado un cubo de tornillos al mecanismo de funcionamiento. El rugido cesó. Una nube de humo azul surgió de debajo del largo capó. El Harrington Comet, tras recorrer otros 10 metros por inercia, se detuvo justo en medio de la carretera, paralizando el tráfico. Un silencio absoluto y humillante reemplazó el rugido ensordecedor. «¿Qué demonios?»,
siseó Chadwick, presionando el botón de arranque una y otra vez. Solo se oyeron unos leves clics. Su compañero lo miró con miedo y decepción. La gente empezó a congregarse a su alrededor. Los teléfonos, como buitres hambrientos, asomaban de los bolsillos y bolsos. Todos querían plasmar la vergüenza del joven millonario en su juguete roto. «¡No puede ser!», Chadwick golpeó el volante con el puño. «¡Este maldito desastre!». Saltó del coche, cerrando la puerta batiente con tanta fuerza que crujió lastimeramente. Rodeó el capó, mirando con disgusto la columna de humo. Su rostro cambió de petulante a una máscara distorsionada por la ira. «¿Qué carajo estás fumando?», le gritó al coche, como si éste pudiera entenderlo, y pateó el volante con rabia impotente. La multitud rió en silencio. Chadwick se puso morado. Sacó su teléfono y marcó un número. «Cody Chadwick Harrington», gritó al teléfono. «Mi coche, el Comet, se averió en Rodeo Drive. Sí, justo en medio de la calle. Necesito una grúa. Ahora». Hubo algo respondido en el otro extremo de la línea. «¿Qué quieres decir con en 2 horas?», chilló. «¿Sabes quién soy? Lo quiero aquí en 5 minutos. Me da igual el tráfico. Envía un helicóptero si hace falta». Pero sus gritos no sirvieron de nada. Colgó y marcó otro número, luego un tercero. La respuesta fue la misma. Los servicios de élite estaban listos para castigarlo de pies a cabeza, pero no podían cambiar las leyes de la física ni la situación del tráfico en Los Ángeles. La ayuda tardaría en llegar. Mientras tanto, Silas se puso de pie lentamente. Lo había visto todo, lo había oído todo. Había oído el fin de la vida del motor. El sonido del metal roto le resultaba tan familiar como el latido de su propio corazón. Sabía lo que había sucedido, un fallo de diseño que habría notado en los planos, una sobrecarga en una transmisión no diseñada para esa potencia, un corte barato en un componente clave oculto bajo toneladas de cromo y materiales caros. Observó cómo Chadwick se convertía en el hazmerreír mientras corría por la carretera. Su traje caro, su peinado perfecto, su hermosa compañera, todo formaba parte del humillante espectáculo. Y Silas, sin quererlo, sintió una punzada de lástima. No por este joven arrogante, sino por la máquina, por esta hermosa pero condenada criatura, víctima de la vanidad de su creador. Silas salió de su callejón. Luego dio otro paso. Cruzó la acera, sus zapatos viejos y desgastados pisando las baldosas donde zapatos de $1,000 habían dejado sus marcas. Caminó lentamente hacia el epicentro de su humillación. Chadwick acababa de terminar otra llamada inútil y se dio la vuelta, dispuesto a descargar su ira con cualquiera. Su mirada se posó en Silas. Hizo una mueca, como si hubiera visto algo repugnante. «Piérdete, viejo», dijo. «Lo último que necesito son más mendigos aquí». Silas ignoró el insulto, miró la máquina. Su mirada estaba concentrada, evaluando. Caminó alrededor del Comet, escuchando el silencio como si pudiera decirle algo. «Señor», dijo finalmente. Su voz era ronca, poco acostumbrada a conversaciones largas. «El problema no es el motor, tiene el eje de transmisión roto y la caja de cambios dañada». Chadwick lo miró fijamente. «¿De qué hablas? ¿Cómo lo sabes?» «Lo oí», respondió Silas con sencillez. Era un sonido muy característico. La rubia, todavía sentada en el coche, se rió. «Chad, cariño, este vagabundo se cree mecánico». Chadwick miró a Silas de arriba abajo con desdén. Su ropa sucia, su pelo enmarañado, sus manos callosas, cubiertas de tierra y aceite. Y esa mirada demasiado tranquila, demasiado segura para un indigente. «Mira, amigo, vete antes de que llame a la policía. Ya tengo suficientes problemas sin ti». Pero Silas no se fue. Miró fijamente a Chadwick y no había miedo ni servilismo en sus ojos. «Una grúa no te servirá», continuó con su voz ronca y queda. «Habrá que cargar el coche en una plataforma especial y tardará varias horas en llegar. Pero podemos hacer algo, desconectar el eje de la caja de cambios para que las ruedas giren libremente. Así
Al menos podremos llevarlo a un lado de la carretera. Las palabras de Silas tenían una lógica simple e innegable. Chadwick, a pesar de su arrogancia, no era un completo ingenuo. Sabía que quedarse en medio de la calle unas horas más sería desastroso para su reputación. ¿Y crees que puedes hacerlo?, sonrió. ¿Tú? ¿Con estas manos? Sí, asintió Silas. Bajó la mirada hacia sus manos. Antes, esas manos habían creado obras maestras. Ahora suplicaban: «¡Puedo hacerlo!». Hubo una pausa. Chadwick miró a Silas, a la multitud con sus teléfonos, a su coche inservible. Estaba atrapado. «¿Y qué quieres por esto, maestro?», preguntó con sarcasmo, preparándose de antemano para que el anciano pidiera varios cientos de dólares. Silas lo miró. No había codicia en sus ojos, solo cansancio y algo más, como dignidad que parecía imposible de arrebatar. «No necesito dinero», dijo. «Solo invítame a un almuerzo caliente y a un café». Fue tan inesperado, una lástima que Chadwick no pudiera resistirse. Se rió a carcajadas, histéricamente. Su compañero se apoderó de su risa, convirtiéndola en un rugido resonante y humillante. La multitud, al oír esto, también estalló en carcajadas. Se rieron del ridículo anciano que estaba dispuesto a manipular el mecanismo más complejo para conseguir un plato de sopa. Se rieron del millonario que se encontraba en una situación tan absurda. Las risas resonaban en los escaparates de las tiendas, ahogando todo lo demás: el rugido de los motores, el clic de las cámaras, la búsqueda de un hombre que solo quería comer. Silas se quedó quieto, cabizbajo. Estaba acostumbrado a ser humillado, pero esto era diferente. No se reían de un indigente, se reían de un mecánico, y tocó una fibra sensible en él, que creía muerta hacía mucho tiempo. La risa se apagó, pero su eco pareció persistir en el aire caliente, pegajoso y humillante. Chadwick Harrington se secó las lágrimas que brotaban de su risa y volvió a mirar a Silas. El anciano no se había movido, simplemente permanecía allí, cabizbajo, como una estatua de piedra esperando a que pasara la tormenta. Esta dignidad silenciosa enfureció a Chadwick más que cualquier insolencia que hubiera conocido. «¿Y qué?», murmuró, sin dejar de sonreír. ¿Has cambiado de opinión, genio mecánico? ¿O aún estás listo para ensuciarte las manos por un plato de estofado? La historia está cobrando impulso. Escribe desde donde nos ves y suscríbete al canal. Silas levantó lentamente la cabeza con la mirada tranquila. «No he cambiado de opinión». «Chad, cariño, no lo hagas», dijo la rubia del coche con petulancia. Se llamaba Tiffany y estaba harta de este espectáculo callejero. «Es humillante. Llama a tu papá. Mandará un helicóptero a recogernos. No sé». «Cállate, Tiffany», ladró Chadwick sin mirarla. Lo habían humillado y buscaba desesperadamente la manera de recuperar el control de la situación. Dejar que ese canalla revolviera su coche era una locura, pero dejarlo así, con docenas de teléfonos apuntándolo, era aún peor. Miró su smartphone. Ya aparecían los primeros titulares. Chad Harrington, el chico de oro, atrapado en Rodeo Drive. Fiasco del cometa, millonario en un charco. Apretó los dientes. No tenía elección. Esto iba a ser un espectáculo del que saldría victorioso. «De acuerdo», dijo en voz alta, para que todo el mundo pudiera oírlo. «De acuerdo, viejo. Te daré una oportunidad. Veamos cómo actúas. Aquí está el maletero». Presionó un botón en su llavero y la tapa del maletero se deslizó hacia arriba. «Hay herramientas ahí dentro, pero recuerda», señaló a Silas con el dedo, «si me dejas un solo rasguño en la pintura, te demandaré tan fuerte que tendrás que trabajar en la lavandería de la prisión para pagar tu deuda el resto de tu vida. ¿Entendido?». «Entiendo», respondió Silas en voz baja. «No me rascaré». Caminó lentamente alrededor del coche y echó un vistazo al maletero. Dentro, en un estuche de cuero especial, había un reluciente juego de herramientas. Todo era precioso, caro y casi inútil para reparaciones serias. Pero eso le bastó a Silas. Sacó unas llaves inglesas, un destornillador y unos alicates pequeños.
Entonces vio un trapo viejo pero limpio en un rincón del maletero. Lo extendió con cuidado sobre el asfalto junto a la rueda delantera y dispuso las herramientas encima, una a una, como un cirujano preparándose para operar. Este gesto sencillo y metódico silenció a varios espectadores. Había en él una concentración extraña e inapropiada. Entonces Silas se arrodilló. No se tumbó sobre el asfalto sucio, sino que se metió debajo del coche, apoyándose en los codos. Sus movimientos, que hacía un momento parecían lentos y anticuados, se transformaron. Eran precisos, eficientes e increíblemente seguros. Ya no era un anciano sin hogar. Era un hombre en su lugar. Un joven con un overol grasiento salió del taller de Italian Stallions, situado a 100 metros del lugar del incidente. Se llamaba Leo Martínez. Era el mejor mecánico del taller, a pesar de tener 25 años, y amaba su trabajo. El ruido y la inusual multitud le llamaron la atención. Se secó las manos con un trapo y, entrecerrando los ojos para protegerse del sol, fue a ver qué había pasado. Al ver la imagen, el exclusivo Harrington Comet, una multitud de curiosos y un vagabundo tendido debajo de un coche, Leo meneó la cabeza. «Se han vuelto completamente locos», murmuró en voz baja. «Ahora ese pobre tipo va a arrancar un cable y va a tener problemas que valen cientos de miles». Se acercó, listo para intervenir y detener este abuso de la tecnología. Se quedó detrás de Chadwick con los brazos cruzados, observando con la mirada de un experto a la espera de una catástrofe inminente. Silas yacía debajo del coche. Al principio no hizo nada, simplemente se quedó mirando el complejo conjunto de suspensión y transmisión, la maraña de tubos y ejes. Sus ojos, acostumbrados a la penumbra de los callejones, veían con claridad en las sombras bajo el coche. Estudió los daños. El chirrido que había oído no le dejaba lugar a dudas, pero tenía que ver la magnitud del problema con sus propios ojos. Allí estaba. El eje de transmisión, una gruesa pieza de metal, se había desprendido de su soporte y estaba unido a la caja de cambios. Su extremo estaba destrozado. Varios fragmentos de metal estaban alojados en la carcasa de la caja de cambios. Un desastre. El coche no solo se había averiado, sino que se había destruido por dentro. Silas salió arrastrándose de debajo del coche. Se levantó, sacudiéndose el polvo de los codos. «Es peor de lo que pensaba», dijo, dirigiéndose al coche en lugar de a su dueño. «No solo te arrancaron el eje, estaba aplastado y los fragmentos atravesaron la carcasa de la caja de cambios. Se derramó el aceite». Chadwick se puso pálido. «¿Qué? ¿Qué aceite? ¿Qué llevas?» «La transmisión», explicó Silas con calma. Señaló una mancha oscura que se extendía lentamente por el asfalto. «Ahí está, ya no podrá circular. Incluso en una grúa necesita estar completamente cargada. Si no, acabarás con la caja de cambios. Pero como dije, puedo retractarla. Necesito desconectar el resto del eje». Leo, de pie detrás de él, arqueó las cejas sorprendido. El diagnóstico fue rápido y, a juzgar por el charco de aceite, absolutamente preciso. No cualquier mecánico reconocería algo así de inmediato, pero también pudo haber sido un disparo accidental. «Anda, desconéctate», dijo Chadwick irritado. Ya no le importaba. Solo quería que esta pesadilla terminara. Silas volvió a coger sus herramientas y se metió debajo del coche. Leo se acercó para ver mejor. Y entonces empezó a notar cosas extrañas. Las manos del anciano estaban cubiertas de mugre y callos, pero se movían con sorprendente destreza. Tomó la llave inglesa. Leo notó que no la sostenía al azar, sino de una manera que le proporcionaba la máxima palanca con el mínimo esfuerzo. Un hábito profesional, arraigado en años de trabajo. Silas metió la llave en la tuerca. La tuerca estaba en un lugar difícil de alcanzar, apenas visible. Cualquier otro mecánico habría manipulado un espejo o intentado meter la cámara de un teléfono. Este anciano simplemente extendió la mano y metió la llave en la tuerca a la primera. Era como si sus dedos tuvieran ojos propios. Se oyó un clic breve y agudo. La tuerca cedió. Luego otro y otro.
Silas trabajaba en completo silencio, interrumpido únicamente por el tintineo metálico de sus herramientas. No tenía prisa, pero tampoco era lento. Cada movimiento era mesurado y decidido. Ni un solo giro innecesario de muñeca, ni un solo instante desperdiciado. Leo se inclinó aún más. Vio a Silas, tras desatornillar los tornillos, intentando sacar los restos del eje retorcido. Estaba atascado. Leo calculó mentalmente qué haría: tomar una palanca e intentar sacarlo a la fuerza, arriesgándose a dañar los componentes adyacentes. Pero el anciano hizo algo diferente. Palpó algo en el fondo del mecanismo con la mano izquierda, lo presionó ligeramente y al mismo tiempo giró el eje en sentido antihorario con la mano derecha. Se oyó un ligero chirrido y la pesada pieza de metal se desprendió fácilmente de las ranuras y cayó al asfalto con un golpe sordo. Leo se enderezó y miró con sorpresa a su colega, que había salido del taller a fumar. «Manny, ¿ves esto?» «Ya veo», rió Manny. «Un vago le está rompiendo el coche a Harrington. Está en problemas». «No lo está rompiendo», dijo Leo en voz baja sin apartar la mirada de Silas. «Lo está desarmando y lo hace de una forma que nunca antes había visto. Ese truco, girar el eje para quitarle tensión a la montura, no te lo enseñan en la universidad. Es de la vieja escuela. Muy antiguo». Silas sacó el eje destrozado y lo puso sobre un trapo. Luego se metió debajo del coche otra vez. Necesitaba asegurarse de que las ruedas giraran libremente. Tiró algo y la rueda delantera del coche se movió ligeramente. Salió, cubierto de polvo y aceite. Caminó hacia Chadwick, quien lo observaba desde la banda con expresión de disgusto. «Listo, ahora puedes empujarlo». Chadwick lo miró con incredulidad y luego miró el auto. «¿Empujar? ¿Me estás pidiendo que empuje este coche?» «Si quieres sacarla del camino, entonces sí», respondió Silas simplemente. En ese momento, Leo se acercó a ellos. Ya no podía mantenerse alejado. «Disculpe, señor», le dijo a Silas, ignorando a Chadwick. Había un respeto indisimulado en su voz. «Soy Leo, mecánico de allá». Señaló su taller con la cabeza. La forma en que sacó el eje fue increíble. ¿Dónde aprendió a hacer eso? Silas miró la mano extendida de León, luego la suya manchada con aceite y no la estrechó. «Hace mucho tiempo», respondió brevemente. Su mirada estaba cansada, no buscaba reconocimiento, simplemente completó la tarea. «Basta de hablar», intervino Chadwick. «Si se puede empujar, empujémosla. Oye tú», le gritó a Leo. «¡Ayuda!». Leo apartó la mirada de Silas a regañadientes y junto con Chadwick y Manny, que habían llegado justo a tiempo, se apoyó en el maletero del Comet. Silas se quedó junto a la puerta del conductor y agarró el volante para dirigir el coche. «Vamos, a la cuenta de 3», ordenó. «1, 2, 3». Los 3 hombres se apoyaron en él. La máquina de varias toneladas, al principio con reticencia, luego con cada vez más facilidad, avanzó. Silas la dirigió hábilmente a un lado de la carretera y la estacionó con cuidado justo al borde de la acera, donde ya no estorbaría a nadie. Cuando todo terminó, Chadwick se levantó respirando con dificultad. Miró su coche aparcado junto a la acera y luego a Silas. Todavía no podía creer que ese granuja hubiera hecho algo. Sacó un clip caro del bolsillo, contó varios billetes de $100 y se los entregó a Silas. «Listo, te lo merecías, más de lo que pediste. Ahora lárgate». Silas miró el dinero y luego a los ojos de Chadwick. «Quedamos en almorzar», dijo en voz baja. «Dios mío», gritó Chadwick. «¿En serio? ¿Después de todo esto? Toma el dinero y cómprate un restaurante entero». Pero Silas no lo aceptó. Simplemente se quedó allí, mirando, y había un principio tan inflexible, tan granítico en su mirada, que Chadwick se sintió incómodo. «No lo entiendo», intervino Leo, observando la escena con admiración y desconcierto. «Le acabas de ahorrar mucho tiempo y dinero. Tu trabajo vale muchísimo más. ¿Por qué solo el almuerzo?» Silas miró al joven mecánico y algo cálido brilló en sus ojos por un momento.
Porque a veces, dijo con la voz menos ronca, una comida caliente es más importante que cualquier cantidad de dinero. ¿Te recuerda que sigues vivo? Se apartó de Chadwick y su dinero. Contempló su trabajo, las herramientas apiladas ordenadamente sobre los trapos, la pieza rota cerca, el coche apartado. Había hecho lo que tenía que hacer, había cumplido su promesa. Luego empezó a recoger las herramientas para guardarlas en el baúl. Limpió cada llave con un trapo antes de guardarlas. Leo lo observaba fascinado. Este hombre, con su ropa sucia, manejaba las herramientas con el cuidado que un joyero dedicaría a las piedras preciosas. Fue en ese momento que Leo finalmente comprendió. No se trataba de un simple indigente que una vez supo apretar tuercas. Era otra persona, un maestro, un auténtico maestro en su oficio, que por alguna terrible razón se encontraba en el fondo de su vida. Y Leo, de repente, deseó desesperadamente conocer su historia. «No quiero tu dinero», repitió Silas, con voz tranquila, pero dura como una piedra. Se paró frente a Chadwick y la pila de ropa sucia adquirió de repente un peso y una dignidad que ni el desprecio ni los cientos de dólares podían romper. «Dije que arreglaría el coche por la comida. Dijiste que sí. Aún no he terminado». Chadwick Harrington lo miró con cara de loco. La multitud, atraída por el escándalo, empezó a congregarse de nuevo. La gente sacó sus teléfonos esperando a que continuara el espectáculo. «¿No terminaste?» Chad rió histéricamente. «Sacaste un pedazo y lo tiraste a la acera. El auto no arranca. ¿Quieres tu almuerzo? Pues haz que se vaya». Le lanzó palabras como anillo al dedo, seguro de que el anciano se retractaría. Era imposible. Todos lo sabían. Incluso Leo, que había visto la habilidad de Silas, sabía que sin equipo ni piezas especiales, arreglar un motor tan complejo en plena calle era una tarea imposible. «Está bien», respondió Silas simplemente. Esa sola palabra resonó en el silencio como un martillo sobre un yunque. No contenía jactancia ni malicia. Era la constatación de un hecho. Había aceptado el reto. Chadwick se quedó atónito. Había esperado cualquier cosa, discusiones, súplicas, un acuerdo servil para tomar el dinero e irse, pero no este acuerdo tranquilo y formal. «¡Qué bien! ¿Vas a hacer magia aquí?», bromeó, pero ya no había la misma confianza en su voz. Silas no respondió. Volvió al coche, levantó el capó y se inclinó de nuevo sobre la compleja maraña de tubos, cables y cromo. Sus movimientos eran lentos y pausados. No estaba inquieto, estaba pensando. Leo se acercó más, su corazón latía con una mezcla de curiosidad y asombro. Señor», empezó en voz baja, «quizás no deberíamos. Puedo ayudarle a llevarlo a mi taller. Tengo elevador, herramientas. Podemos hacerle un diagnóstico completo». Silas levantó la cabeza y miró al joven mecánico. Algo parecido a la aprobación brilló en sus ojos. «No hace falta ningún diagnóstico», dijo. «Ya sé cuál es el problema. Solo necesito averiguar cómo solucionarlo sin las piezas necesarias». Estaba absorto de nuevo en la contemplación del motor. Sus dedos se deslizaban suavemente sobre las superficies, apenas rozándolas, como si leyera la escritura invisible del metal. No miraba, escuchaba, absorbía la información con todos sus sentidos. «No es lo que se rompió», murmuró tan bajo que solo Leo pudo oírlo. «Es por qué se rompió». Pasó una hora. El sol empezó a ponerse, tiñendo los rascacielos de oro y rosa. La multitud de curiosos se redujo, dejando solo a los más firmes. Chadwick caminaba nervioso, lanzando miradas de enojo a Silas de vez en cuando. Su novia Mandy hacía rato que se había ido en taxi, dejándolo solo con su vergüenza. Silas parecía ajeno a su entorno. Estaba en su propio mundo, un mundo de engranajes, pistones y presión de combustible. Finalmente se enderezó. «Necesito una linterna y un espejo pequeño. ¿Los tienes?», le preguntó a Leo. «Claro que sí, lo traigo ahora mismo». Leo se levantó de un salto y regresó de su taller un minuto después con una linterna profesional y un espejo dental con mango largo. Silas tomó las herramientas
Con silenciosa gratitud, dirigió un fino rayo de luz hacia el interior del motor, donde un mecánico normal tendría que desmontar la mitad de los componentes. Usó un espejo para observar lo que estaba oculto a la vista. Ya me lo imaginaba, dijo después de unos minutos. Apagó la linterna y miró a Leo. ¿Has oído hablar alguna vez de una cascada resonante en sistemas de inyección directa? Leo frunció el ceño. El título le sonaba vagamente familiar. Recordó un viejo y polvoriento libro de ingeniería que había leído en la universidad. Era una teoría, un problema puramente hipotético, descrito como una ocurrencia extremadamente rara en motores de cierta arquitectura. Es cuando las vibraciones del motor a ciertas velocidades resuenan con la frecuencia de los inyectores de combustible, preguntó con incertidumbre. Los ojos de Silas brillaron por un momento. Exactamente. Oscilaciones armónicas se superponen, se amplifican y finalmente la presión en el riel de combustible se dispara tanto que rompe las conexiones más débiles. Mira aquí. Le señaló a Leo una pequeña grieta en el tubo de metal que habría sido imposible de ver sin un espejo. Y como el amortiguador de vibraciones estándar no cumple su función. Es un fallo de diseño. La pieza estaba condenada al fracaso desde el principio. Leo estaba atónito. Miró a Silas con la boca abierta. Haber llegado a semejante diagnóstico en el campo, sin equipo sofisticado, era casi un milagro, una proeza de ingeniería. «Un fallo de diseño», resopló Chadwick, que se había acercado oyendo la conversación. «Esta máquina fue diseñada por los mejores ingenieros del mundo. Vale más que tu casa, muchacho», le espetó a Leo. «Y este vagabundo habla de algún fallo de diseño». «Tiene razón», dijo Leo con firmeza, sin apartar la mirada de Silas. «He leído sobre ello. Es un problema tan raro que la mayoría de los ingenieros ni siquiera lo conocen. Se necesita un genio para descubrirlo». Silas ignoró los elogios. Ya estaba pensando en una solución. «Aquí no encontraremos un tubo nuevo y tampoco un regulador. Necesitamos crear un bypass, estabilizar la presión manualmente». Miró a su alrededor. Su mirada se deslizaba evaluativamente sobre los objetos que lo rodeaban. «Necesito alambre de cobre, delgado, y un trozo de goma gruesa, y algo parecido a una abrazadera». «Tengo alambre y grapas», respondió Leo de inmediato. «¿Dónde puedo conseguir goma?» Silas miró a Chadwick. «Abre el maletero. ¿Tienes una alfombrilla de goma, cabrá?» Chadwick se quedó congelado. «¿Qué? ¿Quieres destrozar mi alfombra de $500? ¿Estás loco? ¿Quieres irte de aquí en tu coche o no?», Silas preguntó con calma. «Decide». Chadwick apretó los dientes y presionó el botón de la llave. El maletero del Comet se abrió. Dentro había una alfombrilla de goma impecablemente limpia con el logo del coche. Silas, sin dudarlo, sacó una pequeña navaja de su bolsillo y cortó con cuidado un pequeño rectángulo de la alfombrilla. Chadwick emitió un sonido parecido a un gemido al hacerlo. La siguiente media hora fue como un espectáculo de magia. Leo trajo todo lo que Silas le había pedido del taller. Las manos sucias y callosas del hombre sin hogar trabajaron con increíble precisión y gracia. Dobló el alambre en una espiral intrincada y lo enrolló alrededor de la sección dañada de la línea de combustible. Luego lo envolvió todo en un trozo de goma cortado y lo ajustó firmemente con varias bridas metálicas. El resultado fue una construcción extraña, pero aparentemente muy robusta. Trabajaba en silencio, completamente absorto en el proceso. Leo permanecía cerca, entregándole las herramientas y temiendo respirar para no asustar a la magia. Se sentía más que un simple asistente, sino un estudiante en presencia de un gran maestro. En un momento dado, mientras apretaba la última abrazadera, Silas dijo en voz baja, como si hablara consigo mismo: «Julián siempre decía que complico demasiado las cosas. La simplicidad es la clave de la fiabilidad». Leo se quedó congelado. «Juliano,
El nombre lo impactó como una descarga eléctrica. Una tormenta lo recorrió por la cabeza. Julian Croft, el legendario diseñador de automóviles, creador de docenas de coches icónicos. Un hombre que siempre trabajaba en pareja. Su compañero era un ingeniero brillante, un diseñador autodidacta, cuyo nombre resonó en el mundo del automóvil hace 15 años y luego simplemente desapareció. Desaparecido en combate tras una terrible tragedia. Nadie supo qué le sucedió. Algunos decían que murió, otros que fue a un monasterio, incapaz de soportar el dolor. Su nombre era... Los dedos de Leo buscaron instintivamente el teléfono en su bolsillo. Le temblaban tanto las manos que apenas pudo escribir el nombre en la barra de búsqueda: Silas Blackwood. Docenas de artículos y algunas fotografías antiguas y granuladas aparecieron en la pantalla. En una, un joven negro, enérgico y con una amplia sonrisa estaba junto a Julian Croft frente a un nuevo prototipo de carreras. Tenía los mismos ojos, la misma frente alta, la misma mandíbula, ahora oculta bajo una barba incipiente. Leo levantó la vista del teléfono y vio al anciano secándose las manos con un trapo. No cabía duda. De pie ante él, con la ropa sucia y rota, estaba una leyenda. Silas Blackwood, el hombre que inventó una docena de tecnologías patentadas que transformaron industrias. El hombre que desapareció llevándose consigo sus secretos. Leo sintió un nudo en la garganta. Quería decir algo, gritar, pero no pudo emitir ningún sonido. «Listo», dijo Silas Blackwood, y su voz devolvió a Leo a la realidad. Se giró hacia Chadwick, quien observaba todo con una expresión de absoluta incredulidad. «Puedes arrancar, simplemente avanza con suavidad, sin pisar el acelerador bruscamente. Dale tiempo al sistema para que se adapte». Chadwick miró el artefacto improvisado en el motor, luego a Silas, luego a Leo. No creyó ni una palabra. Estaba seguro de que era otra broma, otra humillación. Pero algo en la silenciosa confianza del vagabundo lo impulsó a obedecer. Se sentó al volante. El lujoso interior de cuero blanco parecía fuera de lugar en aquella escena de teatro callejero. Chadwick metió la llave en el contacto. Su mano se detuvo un instante, respiró hondo, preparándose para otro fracaso rotundo. Y giró la llave. Por una fracción de segundo hubo un silencio absoluto. Y entonces el motor de 12 cilindros del Harrington Comet cobró vida. Pero no era el sonido que Chadwick había oído antes. El tenue rugido metálico había desaparecido. La leve vibración que se había atribuido al carácter del potente motor había desaparecido. El motor empezó a funcionar con increíble suavidad. No era el rugido de una bestia, sino un ronroneo profundo, puro y aterciopelado. El sonido de la armonía perfecta, calibrado hasta el último compás. El sonido de la perfección. Los demás espectadores, que habían estado susurrando en voz baja, se quedaron boquiabiertos. Chadwick se sentó al volante, agarrándolo con los nudillos blancos, sin poder creer lo que oía. Pisó el acelerador con cuidado. El motor respondió al instante sin la menor vacilación, acelerando con una potencia y una facilidad que Chad no había sentido ni siquiera el día que compró el coche. Apagó el motor y lo volvió a arrancar. El motor cobró vida obedientemente, ronroneando como un depredador satisfecho. Silas Blackwood estaba de pie con sus herramientas apiladas sobre un trapo. Había hecho su trabajo, había cumplido su promesa. Chadwick salió del coche. Tenía la cara blanca como una sábana. La arrogancia, la ira, el orgullo. Todo se había evaporado, dejando solo un asombro puro y puro. Miró a Silas no como si fuera un indigente, sino como si fuera un mago que hubiera obrado un milagro ante sus ojos. Leo seguía allí, de pie, con el teléfono en la mano, mirando la foto del joven genio y luego al anciano demacrado. Eran el mismo hombre, y la comprensión de la tragedia que tuvo que haber ocurrido en la vida de este hombre
para llevarlo a ese estado, lo dejó sin aliento. Sintió que había presenciado algo mucho más grande que la reparación de un coche. Había presenciado la resurrección de una leyenda. Chadwick Harrington se quedó allí, estupefacto. El mundo donde todo se compraba y vendía, donde cualquier problema podía resolverse llamando a la persona adecuada, se había derrumbado de la noche a la mañana. Este canalla, este fantasma de callejón, había hecho lo que los mejores ingenieros de su empresa no pudieron. No solo había arreglado la máquina, sino que la había hecho cantar. La vergüenza y el asombro luchaban en su alma. Metió la mano frenéticamente en el bolsillo de su costosa chaqueta, sacó una cartera de piel de cocodrilo y empezó a sacar billetes con dedos torpes. 1, 2, 5, contó 10 billetes de $100. Million para él era calderilla, una compensación por las molestias. Para este hombre, pensó, era una fortuna. Oye, tío. La voz de Chadwick era inusualmente baja, casi tímida. Le tendió el dinero a Silas. No sé cómo lo hiciste, de verdad. Pero toma esto. Creo que servirá. Cómprate algo. Silas ni siquiera miró el dinero. Lenta y metódicamente dejó las herramientas sobre el trapo sucio, con el rostro impasible. Simplemente había cumplido con su parte del trato. La multitud, presentiendo que el espectáculo había terminado, comenzó a dispersarse comentando el milagro que habían presenciado. Solo unas pocas personas, incluido Leo, permanecieron en su lugar, como esperando algo más. En ese momento, el silencio se rompió con el zumbido constante de un motor de lujo. Un elegante sedán negro, brillante como un piano, se detuvo junto a la acera. La puerta se abrió y un hombre mayor pero elegante, con un impecable traje gris, salió. Llevaba el pelo canoso cuidadosamente peinado hacia atrás y su mirada inteligente y penetrante recorrió a los pocos que quedaban entre la multitud, al lujoso Comet con el capó abierto y se posó en Leo, que seguía aferrado a su teléfono. El joven mecánico se acercó a él. «Señor Croft», preguntó Leo con incertidumbre. «Sí, soy yo», respondió el hombre. Su voz era tranquila y autoritaria. «Llamaste. Dijiste algo urgente, algo sobre la cascada resonante». Leo asintió, incapaz de hablar. Simplemente señaló con una mano temblorosa a Silas, quien acababa de guardar sus herramientas y ahora se enderezaba, estirando la espalda entumecida. Julian Croft siguió el gesto. Le dirigió a Silas una rápida mirada evaluadora, deteniéndose en su chaqueta rota y su cabello enredado. La decepción se reflejó en su rostro. Otro lunático que había leído demasiadas revistas viejas de tecnología. «Joven, estoy muy ocupado», comenzó volviéndose hacia Leo. «Mira el motor», susurró Leo. «Por favor, lo que hizo». Julian Croft suspiró, pero algo en la desesperada insistencia del chico lo impulsó a obedecer. Caminó hacia el Comet. Su ojo profesional recorrió la arquitectura del motor al instante y luego se topó con la extraña pero ingeniosamente simple construcción de alambre y goma. Se acercó. Sus dedos, los dedos de un ingeniero, tocaron con cuidado el amortiguador improvisado. Trazó el desvío que Silas había creado y sus ojos se abrieron de par en par, asombrados. Esto era más que una solución. Era una firma, elegante, poco ortodoxa, atrevida. Una firma que no había visto en 10 años, una firma que creía perdida para siempre. Se enderezó lentamente y se giró para mirar a Silas, que estaba limpiándose las manos con un trapo, y por un momento sus palmas, callosas y llenas de cicatrices, pero con los dedos largos y delgados de un músico, quedaron expuestas. «Esas manos», susurró Julian Croft, con un dejo de incredulidad en la voz. Dio un paso adelante, luego otro, acortando la distancia entre el resplandeciente mundo de Rodeo Drive y el oscuro callejón del que había salido el hombre. Reconocería esas manos en cualquier lugar.
Silas levantó la vista. Sus miradas se cruzaron. El reconocimiento brilló en los ojos del viejo vagabundo por un instante y tras él un profundo y antiguo dolor. Era como si quisiera darse la vuelta, volver a esconderse en su sombra, pero no pudo. Julian Croft lo miró a la cara, captando sus rasgos moldeados por el tiempo y el dolor. No vio suciedad ni barba incipiente, sino una frente alta y familiar, una mandíbula firme y sobre todo, ojos. Los ojos de un genio que no veía metal ni cables, sino el alma de una máquina. Todos los sonidos de la calle parecieron desvanecerse. Chadwick se quedó paralizado con los $1000 que le ofrecían. Leo dejó de respirar. ¿Silas?, preguntó Julian Croft con voz temblorosa, pero se escuchó alto y claro, rompiendo el silencio. La multitud se quedó paralizada de nuevo. El nombre le sonaba, pero nadie recordaba dónde lo habían oído. Julián dio el último paso y se detuvo justo frente a él, con el rostro convertido en una tormenta de emociones, conmoción, alivio, amargura y una alegría increíble y tardía. Minus Silas Blackwood. Dios mío, pensamos que estabas muerto. El nombre cayó como una piedra en aguas quietas. Silas Blackwood. 2 palabras que resonaron en todo el mundo hace 10 años y luego desaparecieron. Leo fue el primero en reaccionar. Exhaló tan fuerte que sonó como un gemido. Su suposición se confirmó. Entonces la multitud reaccionó. Un hombre con una gorra a la moda sacó rápidamente su teléfono y empezó a buscar algo en internet. Un segundo después, abrió los ojos de par en par. Le dio un codazo a su amigo, mostrándole la pantalla. Un susurro recorrió las filas de espectadores. Al principio silencioso, luego cada vez más fuerte, como un rugido creciente. Blackwood, el mismo. El diseñador del Fénix no puede ser. Desapareció después del accidente. Dios mío, ¿realmente es él? Casi todos tenían teléfonos en la mano. Los flashes de las cámaras empezaron a cegarles la vista. Una leyenda que se creía muerta estaba de pie en medio de Rodeo Drive, harapiento, tras haber arreglado su coche con sus propias manos. Pero el golpe más duro cayó sobre Chadwick Harrington. El nombre de Silas Blackwood se le quedó grabado en la mente como un cuchillo al rojo vivo. Recordó el póster en la pared de su habitación de niño, el coche de carreras Phoenix, un gran avance en su época, y debajo 2 nombres, el diseñador Julian Croft y el diseñador jefe Silas Blackwood. Un hombre al que admiraba en secreto, un hombre cuyas soluciones de ingeniería se estudiaban en las mejores universidades del mundo. Y él simplemente se rió de él, lo llamó viejo y vagabundo, le echó dinero en la cara como si fuera una limosna. Le había dicho a la leyenda que no rayara la pintura con sus sucias manos. La billetera se le cayó de las manos, debilitadas. $1000 se esparcieron por la acera, arrastrados por una suave brisa. El rostro de Chadwick palideció tanto como su camisa. La sangre se desvaneció, dejando tras sí el gélido horror de la comprensión. Miró a Silas Blackwood y no vio a un indigente, sino a un gigante, un titán del pensamiento, a quien había humillado. Todo su mundo, construido sobre el dinero y el estatus, se derrumbó ante la serena dignidad de este hombre roto pero intacto. Silas Blackwood apartó lentamente la mirada del rostro de su viejo amigo y la de Chadwick, que estaba pálido. Observó los billetes esparcidos por el asfalto y luego volvió a los ojos del joven heredero. No había ira, ni triunfo, ni desprecio en su mirada, solo cansancio. «Pedí comida», dijo con calma y firmeza, «no dinero». El precio del genio. Las palabras de Silas quedaron suspendidas en un silencio ensordecedor, roto solo por el clic de las cámaras. La multitud, que había estado zumbando como una colmena perturbada, se quedó paralizada, escuchando la conversación que estaba cambiando la historia ante sus ojos. Julian Croft puso una mano sobre el hombro de su viejo amigo, como si intentara protegerlo de las cientos de miradas curiosas.
Piel y huesos bajo la fina tela de su camisa eran todo lo que quedaba del hombre poderoso que recordaba. «Salgamos de aquí, Silas», dijo Julián en voz baja. «Tenemos que hablar». Intentó guiarlo hacia su sedán, pero Silas no se movió. Tenía la mirada fija en Chadwick, que seguía de pie como una estatua en el centro de la acera. El horror en el rostro del joven había dado paso a algo más, una vergüenza profunda y aplastante. Se dejó caer lentamente de rodillas, sin importarle sus impecables pantalones blancos, y comenzó a recoger los billetes esparcidos. Le temblaban las manos. En ese momento, Leo, que hasta entonces había permanecido a un lado, dio un paso al frente, se interpuso entre Silas y la multitud de reporteros que avanzaba, abriéndose paso entre los espectadores. «¡Déjenlo en paz!», gritó el joven mecánico, abriendo los brazos. «¿No lo ven? Está enfermo». Julián asintió agradecido a Leo. «Gracias, hijo. Llévalo, por favor, a un lugar donde no haya todo esto». Señaló las luces intermitentes y los teléfonos. «Y hay una cafetería a la vuelta de la esquina, Anna's», dijo Leo, orientándose rápidamente. «No debería haber nadie ahora mismo. Le pediré al dueño que cierre la puerta». «Adelante», dijo Julián volviéndose hacia su amigo. «Silas, tenemos que irnos, ya». Silas finalmente apartó la mirada de Chadwick. Miró a Julián con el pánico reflejado en sus ojos. El ruido, los destellos, las docenas de rostros, todo se desplomó sobre él, sacándolo de años de olvido. Retrocedió. «No puedo, Julián, no puedo». «Puedes», dijo Croft con firmeza, tomándolo del codo. Su agarre era débil, pero seguro. «Ha pasado por un infierno. Puedes caminar los 100 metros hasta el café. Estoy contigo. No te soltaré otra vez». Las palabras parecieron darle fuerzas a Silas. Asintió y los dos, guiados por Leo, se abrieron paso entre la multitud. La gente se apartó, siguiéndolos en susurros. «Blackwood, viva. Mira, es Croft con él». «Increíble». Chadwick, juntando todo el dinero en un fajo descuidado, se puso de pie. Los vio irse y su rostro reflejaba desesperación, como si no solo su mundo, sino su propia alma se estuviera derrumbando. Dio unos pasos vacilantes, pero se detuvo al darse cuenta de que no tenía derecho a seguirlos. Se quedó solo con su reluciente coche, que ahora le parecía un montón de metal inservible, un monumento a su propia estupidez. El café en casa de Ana era pequeño y acogedor, con mesas sencillas de madera y aroma a productos recién horneados. La anciana dueña reconoció a Leo, giró el cartel de la puerta a cerrado y se retiró a la cocina, dejándolos solos. Silas se sentó en una silla junto a la ventana, pero luego se alejó entre las sombras lejos de la calle. Julián se sentó frente a él. Leo permaneció de pie junto a la puerta, sin atreverse a acercarse. Guardaron silencio unos minutos. Julián simplemente miró a su amigo, intentando conciliar la imagen de un anciano demacrado con el recuerdo de un ingeniero brillante, lleno de vida e ideas. 10 años, Silas, dijo finalmente con la voz quebrada. 10 años te hemos estado buscando. Contraté a los mejores detectives privados. Recorrimos todo el país, sin rastro, sin tarjetas de crédito, sin identificación. Simplemente desapareciste. Decidimos que no podías superar. Hizo una pausa. La tragedia. Enterraste un ataúd vacío. Silas miró sus manos sobre la mesa, sucias, callosas, magulladas, manos que habían creado obras maestras y ahora apenas podían comer un trozo de pan. «No sobreviví», respondió con voz ronca. «El Silas Blackwood que conociste murió ese día, en ese camino, con ellos». «Eso no fue tu culpa», dijo Julián en voz baja pero con insistencia. «Lo hemos comprobado cientos de veces». El examen demostró que era un defecto de fabricación en el rodamiento, una microfisura, una posibilidad entre 1.000.000. Nadie podría haberlo previsto. Podría haberlo hecho. Los ojos de Silas brillaron con el mismo fuego, pero ahora solo había dolor. Tenía que hacerlo. Diseñé esta suspensión.
Insistí en este proveedor porque su aleación era 200 gramos más ligera. 200 gramos, Julian. Cambié la fiabilidad por la velocidad. Metí a mi esposa e hija en un coche que se convirtió en su ataúd. Yo soy un asesino. Pronunció la última palabra tan bajo que apenas se oyó, pero golpeó el silencio del café como un disparo. No digas eso. Julian extendió la mano por encima de la mesa, pero no la tocó. Te castigaste más que nadie. Estabas obsesionado con la perfección, pero no eres Dios. No puedes preverlo todo. Los accidentes ocurren. Conmigo no, espetó Silas. Con mis coches no, se lo prometí. Le prometí a Sara que este era el coche más seguro del mundo. Se rió. Dijo que se sentía segura conmigo en cualquier lugar. Y yo... Hizo una pausa, tragando saliva con dificultad. Era la primera vez en años que hablaba de esto con alguien. El muro que había construido alrededor de su corazón comenzaba a resquebrajarse. ¿Qué pasó después?, preguntó Julián con cautela. Después del funeral simplemente desapareciste. Caminé, dijo Silas simplemente. Primero tomé el autobús hasta que me quedé sin dinero. Luego simplemente caminé, alejado de todo lo que me recordara mi antigua vida, de los autos, de los planos, del olor a petróleo. Quería olvidar mi nombre. Trabajé donde pude, por comida, en obras, en granjas. Cuando me quedé sin fuerzas, mendigué. Pensé que si me castigaba lo suficiente, si tocaba a fondo lo suficiente, el dolor desaparecería. Pero no fue así. Simplemente se convirtió en parte de mí, como respirar. Habló con una voz monótona y sin emociones, lo que hacía que su historia sonara aún más aterradora. No era una queja, sino la constatación de un hecho. ¿Por qué no llamaste? La voz de Julián no era de reproche, sino de genuina angustia. Yo o alguien más te habríamos ayudado. Silas sonrió amargamente. ¿Qué harías? Decirme que estaba bien, que no era mi culpa. Ya no podía mirar a la gente que pensaba que era un genio. No soy un genio, Julián. Soy un impostor cuyo orgullo mató a su familia. No merecía ayuda, merecía el olvido. Y lo encontré casi. Echó una mirada alrededor, a sus harapos. Aquí en la calle nadie sabe quién eres. A nadie le importa. Solo eres una sombra. Todo estaba tranquilo hasta hoy. Leo, de pie junto a la puerta, escuchó esta conversación y su corazón se llenó de compasión. Ante él no veía una leyenda, sino a un hombre destrozado, con una carga insoportable. En ese momento, alguien llamó suavemente a la puerta de cristal del café. Era Chadwick. Estaba de pie bajo la lluvia que acababa de empezar, completamente empapado, mirándola con ojos suplicantes. Leo miró a Julian con expresión interrogativa. Croft suspiró y asintió. No quería dejarlo entrar, pero veía que el joven no se marcharía. Leo abrió la puerta. Chadwick entró dejando huellas húmedas tras él. No miró ni a Julian ni a Leo. Su mirada estaba fija en Silas. Se acercó a la mesa y se detuvo, dudando en sentarse. El fajo de billetes que aún aferraba estaba húmedo. «Señor Blackwood», empezó, y se le quebró la voz. Se aclaró la garganta y lo intentó de nuevo. «Señor Blackwood, yo...». Guardó silencio, eligiendo bien sus palabras. Todas las frases preparadas le parecían falsas y vacías, y entonces simplemente dijo la verdad. «No tengo palabras para ti, no hay disculpa que pueda compensar cómo te traté. No me comporté como un hombre, sino como un monstruo. Te miré y solo vi la suciedad en tu ropa, no al hombre. Me reí de ti, te humillé, y lo hice delante de todos, porque pensé que me elevaba». Hizo una pausa, respirando con dificultad. «Toda mi vida tuve todo lo que quise, dinero, cosas, respeto que no merecía. Creía que el precio determinaba el valor de todo en el mundo. Y hoy arreglaste mi coche, que los mejores ingenieros tardaron 2 años en construir, con un alambre. Y solo pediste comida. Me mostraste lo que realmente valgo. Y mi valor es 0. Estoy vacío, un don nadie.
Las lágrimas corrían por su rostro, mezclándose con las gotas de lluvia. Ya no intentaba ocultarlas. No te pido perdón porque no lo merezco. Solo quiero que sepas que te entiendo. Tú me abriste los ojos, a mí misma, y lo que vi fue repugnante. Extendió la mano con dinero mojado. Esto no es una limosna. Esto es lo mínimo que puedo hacer. Quiero ayudar. Una casa, un trabajo, cualquier atención médica. Lo pagaré todo. Te construiré un laboratorio, mejor que el que tenías. Te daré toda mi fortuna si tan solo me lo pides. Por favor, déjame arreglar esto de alguna manera. De alguna manera. Hablaba con dificultad, sacando las palabras de lo más profundo de su ser. Su voz se quebraba y luego cobraba fuerza, como la de un hombre que se confiesa por primera vez en su vida. Silas guardó silencio. No miraba el rostro de Chadwick, sino a través de él, donde fragmentos de recuerdos volvieron a destellar. La suave voz de su hija, el susurro de los neumáticos sobre las hojas otoñales, las últimas palabras de Sara, la cadena del retrovisor aferrada en su mano. En esa pausa se encontraba todo el peso del mundo, toda la sal del tiempo indetenible. No pido perdón, continuó Chadwick, incapaz de soportar el silencio. Sé que no tengo derecho a él, solo creí tener poder, que podía comprarlo todo, pero no sabía que había cosas que no se podían comprar. No lo supe hasta que te vi. Silas inhaló lentamente, inclinando la cabeza. El aire del café era cálido, cargado de aroma a café y canela, pero para él fue como su primera respiración después de estar bajo el agua tanto tiempo. Miró las manos de Chadwick aferradas al fajo de billetes húmedo y no vio el dinero en ellas, sino el desesperado intento del chico por salir de su ego. No sabes lo que es la pérdida, dijo en voz baja. Ni en números, ni en el saldo de una cuenta. La pérdida es cuando estás vivo pero muerto por dentro, cuando cada mañana no es un comienzo, sino un castigo. Levantó la vista. Su voz no sonaba enfadada, era tranquila, cansada, como la voz de un hombre que hacía tiempo que había dejado de gritar. Me despertaba cada día pensando, ¿y si hubiera instalado una pieza diferente? ¿Y si la hubiera probado de nuevo? Les agarré la mano en el último momento y no pude cambiar nada. Chadwick bajó la cabeza. Se sintió patético, no porque lo hubieran humillado, sino porque por primera vez vio más allá de su propio mundo lo insignificantes que eran sus problemas. Mi madre, dijo de repente, murió cuando yo tenía 8 años, de cáncer. Estuve allí, pero no lo entendía. Todo parecía una actuación. El hospital, el silencio, mi padre diciendo, todo irá bien. Y luego se fue, y desde entonces simplemente dejé de sentir. Estaba interpretando un papel, todo el tiempo. El chico que se suponía que era fuerte, inteligente, rico, y lo interpreté tan bien que me creí mis propias mentiras. Silas escuchó en silencio. Chadwick no esperó una respuesta, simplemente expresó lo que había estado acumulando durante años. No sé llorar, continuó, ni en los funerales ni después. Me enseñaron que era señal de debilidad, que había que ganar, siempre. Pero cuando te tumbaste debajo de ese coche, cuando te vi trabajando, de repente me di cuenta de que todo este tiempo estuve vacío, que solo tenía juguetes, etiquetas y tú seguiste siendo tú mismo. Incluso cuando no te quedaba nada, exhaló convulsivamente. Y te envidio, no tus habilidades, sino tu lealtad a ti mismo. Silas se recostó, con la mirada cálida por un instante. Había algo vivo en este chico que alguna vez había considerado una caricatura de la riqueza, alguien roto pero honesto en su quebrantamiento. ¿Me envidias? Sonrió sin malicia. Vivo en el asfalto y como cuando me lo dan, he perdido todo lo que amaba. ¿Y tú me envidias? Así, asintió Chadwick, porque tienes algo que no supe encontrar. Dignidad, honor, propósito. Quiero al menos un poco de eso. Se puso en cuclillas frente a él,
frente a Silas, frente a sí mismo. No sé pedir, me enseñaron a exigir, pero ahora pido. Déjame hacer algo, no para que me perdones, sino para perdonarme. Y entonces, por primera vez, Silas se ablandó, no con la mirada ni con las palabras, sino con el aliento. No perdonó, pero tampoco rechazó. El respeto no se compra, dijo, se vive. ¿Quieres ayudar? Bien, empieza por convertirte en una persona, no en un patrocinador, no en un inversor, solo una persona. Ven mañana al taller de Leo, ayúdalo, trabaja con tus manos, no se lo digas, hazlo. Si puedes con ello, hablamos. Chadwick asintió. Iré. Guardaron silencio. Leo se acercó sigilosamente con una taza de agua. La colocó junto a Silas. «¿Está todo bien?», susurró. El anciano asintió. Sí, todo inesperado. Y mientras veía a Chadwick no levantarse, sino permanecer arrodillado ante él, Silas sintió por primera vez en años no dolor, ni ira, sino una sensación tenue, casi invisible, difícil de describir. Esperanza. Se paró frente a Silas, completamente destrozado, con su máscara de arrogancia arrancada, revelando a un joven confundido y asustado. Silas guardó silencio un buen rato observándolo. No vio a un rico insolente, sino a un niño perdido que acababa de aprender la lección más cruel de su vida. No había ira en su mirada, solo un cansancio inmenso. Extendió lentamente la mano, pero no tomó todo el paquete, sino que sacó con cuidado un solo billete, $20. «Arreglé el sistema de inyección», dijo en voz baja pero con firmeza. «Brindo por la comida. Con esto alcanzará para un almuerzo caliente. Estamos a mano». Chadwick miró el billete en la mano de Silas y luego el dinero restante en la suya y no pudo entender. «Pero no entiendo. ¿Por qué?» «Porque no quiero tu dinero, hijo», explicó Silas con calma. «No quiero tu laboratorio ni tu casa. Solo quería respeto, simple respeto humano. No pudiste darme eso cuando era un don nadie y no aceptaré tu dinero ahora que sabes mi nombre. Mi dignidad es todo lo que me queda y no está en venta». Se levantó de la mesa. «Gracias por el café», dijo asintiendo con la cabeza hacia Leo. Luego se volvió hacia Julián. «Tengo que irme». «¿Dónde?». La voz de Croft sonaba alarmada. «No vas a desaparecer otra vez, ¿verdad?». «No», Silas miró por la ventana, hacia la calle gris y lluviosa. «No sé dónde, pero sé que ya no me esconderé. Hoy, cuando toqué el motor, por primera vez en 10 años, sentí algo más que dolor. Sentí que seguía vivo». Se miró las manos. «Quizá ese Silas Blackwood esté muerto, pero el mecánico Silas parece que todavía sirve para algo». Con estas palabras se dirigió hacia la salida. «Me voy contigo», dijo Julián inmediatamente, poniéndose de pie. «¿Y yo?», añadió Leo alejándose de la puerta. Silas se detuvo en la puerta y se giró. Miró a su viejo amigo, a su nuevo conocido y luego al desanimado Chadwick, que seguía de pie en medio del café. «De acuerdo», dijo hoy, «pero primero tengo mucha hambre». Salió. La lluvia estaba parando y los primeros y tímidos rayos de sol se filtraban entre las nubes. Silas Blackwood respiró hondo el aire fresco y lluvioso. No sabía qué le aguardaba, pero por primera vez en 10 años miró al futuro no con miedo, sino con una esperanza serena y naciente. Su camino de redención apenas comenzaba y ya no estaba solo.